Hermanos, buenas tardes. Qué bendición que estemos de nuevo reunidos. Me da mucho gusto no solamente saber que me están viendo, que están escuchando, sino que también los estoy viendo a través de Zoom. Ya hay una sala que ya armaron ahí nuestros hermanos. Le echaron muchas ganas para poder ocupar este recurso que yo lo personal me llena de gozo, les decía a los hermanos, porque ahora los estoy viendo, veo ahí a son 2, 4, 6, 10 ya hermanos enlazados, ahí vemos a hermanos muy amados, muy queridos por todos nosotros y es una gran bendición estarlos viendo. Entonces, si tú quisieras enlazarte vía Zoom, te pido que ahí en el grupo de WhatsApp veas la liga. Ahorita te puedes conectar todavía. Ahí nuestro hermano David, también Lalito están administrando el Zoom para que puedas entrar, pero pues si quieres entrar, aprovecha el recurso ahorita y si no, no te preocupes, vía Facebook vamos a estar transmitiendo la enseñanza. Quiero avisarles, hermanos, que esta va a ser la nueva forma que vamos a estar enseñando la palabra de Dios. Es muy necesario que continuemos con los estudios y pues la realidad es que no sabemos cuándo el Señor disponga que regresemos a congregarnos de nuevo presencialmente ahí en Centeno 887, pero creo que esta tecnología, este recurso nos va a poder ayudar para tener no solamente la enseñanza, sino la interacción. Por lo menos ahorita yo estoy bien agradecido con Dios porque los estoy viendo después de meses ya meses de no poderlos ver. Pero bueno, ahí entonces métete al WhatsApp, ahí está la liga de Zoom. Si tienes alguna duda, contacta a nuestro hermano David Tello, a Lalito. Creo que todos tenemos el teléfono de Lalito, es el teléfono más popular a nivel de palabra abundante, entonces contáctalo ahorita rápido y métete al Zoom. Y si no puedes, ver la enseñanza por, 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 el, por el Facebook. Eh, Vaya, tenemos poquitas oraciones, no están, bueno, no sé, me están llegando. Sí, ya tenemos aquí por lo menos una. Voy a pedirte que oremos por la salud de Gerardo Tierra Dentro. Probablemente no lo conozcas, yo lo conozco, era un ex compañero de trabajo, un hermano en Cristo que está pidiendo por su salud y que espero en Dios que pronto nos visite ahí en la congregación y se integre ahí a la membresía de la iglesia, si Dios lo permite. Entonces, te pido que oremos por su salud, no sé qué tiene, simple y sencillamente pide que oremos por su salud y te pido que oremos y le demos gracias a Dios por este día tan especial donde nos permite tener esta bendición, esta tecnología para podernos comunicar y también orar por la enseñanza del día de hoy. ¿Me acompañan, hermanos? ¿Sí? Ahora sí los veo. Ahora sí que me voy a dar cuenta quién no ora y quién sí. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos una vez más, Señor. Es, es impresionante tu gracia, tu misericordia, tu provisión, Señor. No estamos, Señor, Señor, eh, desprovistos, Señor. Estamos bendecidos de una forma, Señor, sobrenatural. Padre, gracias por lo que haces en palabra abundante, gracias por lo que has hecho en la vida de cada familia que veo, Señor, y de cada familia que se está conectando en este momento. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este día. Y queremos, Señor, en oración interceder por la vida, Señor, y la salud, Padre, de Gerardo Tierra Adentro, Señor. Padre, te pedimos, Señor, sobre todo, Padre, que sigas perfeccionando su vida para tu gloria, para tu honra, que sigas perfeccionando su carácter para que cada día el carácter de Gerardo sea más similar, semejante al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que tu propósito sea perfeccionado en la vida, Señor, de Gerardo. Y también te pedimos por su salud, Señor. Dale salud, Padre, tú eres el amo, el Señor, el soberano. Tú tienes dominio sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia. Y por eso pedimos por la salud de Gerardo. Pero sobre todo, Señor, te pedimos que a través de esto que estás permitiendo, esta situación de salud que estás, Señor, permitiendo en Gerardo, Él sea perfeccionado, Señor, sea pulido, Padre,
sea madurado para gloria y honra tuya. Gracias, Señor, porque podemos orar con libertad. Gracias porque podemos contar con la enseñanza el día de hoy. Y te pedimos, Padre, que podamos a través de tu Espíritu abrir nuestra percepción espiritual, nuestra obediencia a la palabra para poder vivir, Señor, lo que hoy se va a enseñar, Padre. Gracias por esta clase, gracias por la vida de mis hermanos, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues, gloria a Dios. Yo creo que Marcial, y bueno, no lo escucho, pero a lo mejor hasta con la mano nos podría decir cuánto tiempo nos tardamos en estudiar este libro. Marcial es muy bueno para yo creo que él va a ser el historiador de la congregación, pero fácilmente nos echamos cerca de 2 años estudiando este libro maravilloso de John MacArthur. Recuerdo, hermanos, para decirte un poquito cómo fue, platicaba con Israel hace 2 años, me acuerdo que estábamos en un talks y platicábamos de la gran necesidad de que los matrimonios fueran perfeccionados para la gloria de Cristo, de la gran necesidad de que entendiéramos cuál era el rol de la mujer y del hombre en el propósito de Dios. Y me dijo, hay un libro de John MacArthur que podría ser la base de estudio, es un libro llamado Distintos por Diseño, y me dijo, ¿sabes qué? Es un libro que ya leímos, que ahora yo ya leímos, y podemos decirte que es un libro doctrinalmente muy pesado, teológicamente muy pesado, pero es un libro muy apegado a la realidad bíblica y al diseño que tiene Dios tanto para el hombre y la mujer, y pues yo me animé, lo anunciamos en la congregación y después de, Marciano nos ha dicho que él es el historiador de la congregación, cuántos años ya pasamos en esto, pero después yo considero de 2 años. Hoy, hermanos, terminamos el estudio de este libro hermoso de John MacArthur. Y te pido entonces que vayamos al último capítulo, ya si tienes ahí el libro, si no, búscalo rápido. Si lo tienes ahí a la mano, gloria a Dios, y si lo tienes tirado por ahí, pues ¿qué pasó? Búscalo rápido y te pido que vayas a el capítulo 9, es la página 161, y el capítulo es el último, el capítulo 9, el título es Por la causa del reino, por la causa del reino. Y fíjate que ahora estudiando este último capítulo, yo recordaba muchas cosas de un antes y una hora de mi vida cristiana. Creo que es bueno hablar un poquito de lo que ha pasado en la vida de cada uno de nosotros, y si me da la oportunidad es lo que he captado yo en mi propia vida. Y más en mi forma de evangelizar. A mí me habían enseñado que la forma de evangelizar era distribuir un CD entre las personas. Comprar un panfletito dentro de muchos y irlos y dárselos a la gente en el metro, o en otras ocasiones nos decían, ¿sabes qué? Salte con un altavoz y vete al Zócalo y empieza a proclamar el Evangelio de Cristo ahí en medio de la gente con valentía, confrontar a la gente. La realidad es que no, si lo vemos con un filtro bíblico, el distribuir un CD no es malo con el mensaje del Evangelio. Darle a una persona un panfletito que hable acerca del Evangelio no es malo. Que una persona se ponga con un altavoz a predicar la palabra de Dios en el Zócalo, pues no es malo. Pero siempre el cuestionamiento es, ¿cómo será la vida realmente de esa persona que entrega ese CD? O sea, ¿cómo será esa persona en su casa? ¿Cómo será esa persona que entrega ese panfletito en su oficina? No lo conozco, la realidad es que no conozco a esa persona. Me dice, mira, Dios te quiere bendecir, escucha el mensaje de este CD, lee este panfleto, o empiezan a agarrar un altavoz y se ponen ahí en el Zócalo, en la Alameda Central, y empiezan a predicar supuestamente el Evangelio, pero uno se pregunta, ¿cómo será la vida de esa persona? ¿Cómo será la vida de esa persona en la intimidad de su casa, en su familia, en su matrimonio? ¿Cómo será la vida de esa persona? Recuerdo no estoy en el sentido de juzgar, pero recuerdo la vida de un varón que llegaba y compraba
3,000 pesos a la semana de CDs, de evangelismo. Recuerdo, porque se llevaba un tanto así de CDs. Pero lo que yo sabía de su vida es de que era una persona corrupta en su trabajo, una persona no honorable, con un matrimonio muy echado a perder, que no reflejaba la gloria de Cristo. Y yo decía, bueno, ¿cómo es posible que ese disco que tanto distribuye y que tanto compra y que tanto propaga entre sus empleados, tenga realmente una efectividad en el Evangelio? Porque los mismos empleados decían, bueno, ¿cómo me entregas un CD con un mensaje que no ha impactado tu propia vida? ¿Cómo me vienes a proclamar un evangelio que no ha cambiado tu propia vida? Porque la realidad de las cosas, hermanos, es de que la gente no capta el evangelio, a menos de que sea por la obra del Espíritu Santo, que abra su entendimiento para entender la realidad del evangelio, como capta la vida de una persona que proclama el evangelio, que lleva el evangelio. El testimonio es mucho más importante, hermano, es la primera puerta, el primer impacto en el corazón de una persona inconversa, el testimonio de un creyente. El testimonio, más que lo que dice, y creo que todos estamos de acuerdo, porque ya hasta, incluso ya puedo ver que sus cabezas se mueven o empiezan a decir, no, sí, pero estamos de acuerdo, hermanos, que la gente es más impactada por lo que ve que por lo que nos escucha decir. Eso es definitivamente mucho más impactante. Yo veo a iglesias muy preocupadas por la gran comisión. Esa es la realidad, Mateo 28. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, están preocupadas en eso. Hacen eventos masivos, hacen conciertos, hacen todo ese tipo de cosas que en sí mismo no son malas. Es su forma supuestamente de evangelizar, pero están descuidando lo que es el inicio del evangelismo, el testimonio personal. El testimonio personal. Porque es muy fácil perderse en la vida con un montón de gente que dice, mira, estamos en un concierto, en un evento masivo, estamos aquí, somos cristianos y queremos evangelizarte. Pero el evangelismo más impactante es el evangelismo uno a uno. El evangelismo que tenemos con nuestra propia familia inconversa. El evangelismo o el impacto de nuestro testimonio que tenemos con nuestro compañero de trabajo que trabaja en la televisora y que está conmigo produciendo un programa deportivo, como Charlie, ¿no? O el testimonio de Marcial que está, ¿cómo se llama? Tratando a un paciente y que está viendo a un doctor que no solamente es experimentado en la ciencia, sino también es un hombre piadoso que guarda el evangelio, a pesar de su chamarra del Barcelona. El testimonio es sumamente importante. Y ¿sabes qué? Pablo lo entendía. Y es lo que está hablando MacArthur en este último capítulo. Pablo entendía que la forma de evangelizar a los inconversos en esa isla de Creta, en ese lugar donde había sido impactado por el evangelio, la forma era el testimonio de esos cristianos que tenían que vivir el evangelio, la sana doctrina para la gloria de Dios. El evangelismo uno a uno. Pablo no llegó a decir vamos a hacer conciertos, vamos a distribuir CDs, vamos a hacer todo esto. No, lo que dijo Pablo es cambia, cristiano, tu vida, refleja la sana doctrina, refleja el evangelio de Cristo y a través de eso los incrédulos querrán llegar a los pies de Cristo por el cambio que ha hecho Cristo en familias. Y si ustedes se dieron cuenta a través de lo que estuvimos estudiando de Tito, te das cuenta que Pablo considera a los hombres en un grupo, a las mujeres en un grupo, pero hace una unidad de todos ellos que deben de cambiar para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la forma, la estrategia del apóstol Pablo para evangelizar esas islas cretenses, esas islas griegas que estaban al norte, en el mar Mediterráneo, una extensión vasta en islas
que estaban siendo impactadas por el Evangelio, pero que tenían que cambiar para la gloria de Dios. Entonces, yo quiero que tú veas, a lo mejor vamos a rebobinar un poquito, pero quiero que veas qué es lo que tenía Pablo en mente, qué es lo que el Espíritu Santo estaba mostrando a Pablo para poder hacer realmente una iglesia conforme a la voluntad de Dios, pero también una iglesia efectiva en el evangelismo en esa región de Grecia. Te pido que vayas a Tito 1:10, ya que tengas ahí tu libro Distintos por Diseño, vamos a ir a algunas referencias ahí, pero que te pido que vayas a Tito 1:10. Pablo, lo primero, hermanos, conocía la sociedad donde estaba siendo, esa sociedad que estaba siendo impactada por el Evangelio. Pablo conocía perfectamente bien a estos cretenses. Él había visitado probablemente en su primer viaje misionero, en su primer viaje a Roma, mejor dicho, él visitó Creta, empezó a establecer la iglesia, pero después a través de Tito, muy probablemente a través de una carta que le mandó Tito, le empieza a dar un reporte de las condiciones que está la iglesia en Creta. Y Pablo contesta con la epístola que tienes tú ahorita en la mano, contesta con esa epístola y le dice cómo tiene que corregirse todas las deficiencias que Tito había percibido en esas islas, en esas iglesias que no estaban viviendo para la gloria de Dios. Pero Pablo sabía cómo eran los cretenses, cómo eran esos hombres, esas mujeres, esa cultura. Tito 1:10. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. O sea, está hablando realmente de gente que estaba oponiéndose a la sana doctrina. Se estaba oponiendo al mensaje que Pablo anteriormente había predicado de la sana doctrina, del evangelio de Cristo, de la doctrina de Cristo, así la define incluso el mismo apóstol Pablo. Y dice, ahí, en ese lugar, hay contumaces, habladores de vanidades, predican vanidades, cosas vanas, engañadores, están engañando a las personas, mayormente los judíos de la circuncisión, los que dicen que es necesario que para ser salvos hay que hacer una obra de circuncisión, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso taparles la boca. O sea, hay que parar, no es una cuestión violenta, es una cuestión simple y sencillamente de llevarlos, confrontarlos y decirles que no pueden estar predicando ese tipo de situaciones que están echando a perder la iglesia de Cristo. Trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que les conviene. Entonces, ahí hay una situación de gente que estaba predicando simple y sencillamente por ganancia deshonesta, no estaba predicando la verdad, sino estaba predicándoles mentiras, engaños para sacarle dinero a las personas. Que creo, hermanos, nos damos cuenta que todavía hay ese tipo de predicadores que predican fantasías, engaños, endulzan el oído para sacarle dinero a las personas. Luego en el versículo 12 dice, uno de ellos, su propio profeta, este es un hombre que llamado Epiménides. Epiménides era un profeta griego y el mismo profeta griego reconocía que los más corruptos entre los griegos, que vaya que eran corruptos, eran los cretenses. Y la definición incluso de su mismo profeta, ver ahí cómo los define su propio profeta. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Esa era la definición de la cultura de los mismos griegos hacia la gente que vivía en Creta. Entonces Pablo conocía cómo eran, conocía dónde se tenía que evangelizar. Era gente, como dice aquí, mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. O sea, esa era la sociedad que tenía que ser impactada por el evangelio. Pablo lo sabía. Lo segundo que vemos ahí es que esa sociedad, aún siendo ya cristiana, porque fueron salvados por gracia, porque estamos hablando de una iglesia cristiana,
aún estaban de alguna forma influenciados por su cultura griega. Esa cultura griega todavía imperaba en algunas actividades, en algunas cuestiones de vida entre ellos. Y Pablo estaba preocupado. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo es posible si están siendo impactados con la sana doctrina, esa sana doctrina no haya transformado su vida? Eso es lo deficiente. Vidas que no reflejan el evangelio de Cristo. Vidas que dicen que son cristianas, pero son malas bestias, son bocones, son mentirosos, son glotones ociosos. No es posible, porque la realidad del evangelio, hermanos, es que una persona que es impactada por el evangelio cambia para la gloria de Dios. O sea, eso es una evidencia de un verdadero cristianismo. Alguien que dice que es cristiano tiene que cambiar en una rotación, en un giro de 180 grados, arrepentimiento, un cambio de vida absoluto. No se puede reconocer la vida entre antes y después de Cristo. Somos totalmente distintos. Pero Pablo se dio cuenta que a través de estos que hablaban mentiras, que hablaban judaísmo, que hablaban legalismo, que hablaban todo ese tipo de falsa doctrina, que no es la sana doctrina, estaban provocando un desbalance, no una vida centrada en el evangelio, sino una vida pecaminosa, incluso en medio de esas personas que eran cristianas, que se decían cristianas. Entonces Pablo dice, por ejemplo, vete a Tito 1:13, por favor. Y fija la exhortación, este testimonio es verdadero. O sea, lo que yo te estoy diciendo es la verdad de la sana doctrina, la verdad del testimonio. ¿Qué testimonio estaba dando Pablo? Tú lo puedes ver en el versículo 1 del capítulo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad, según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que fue encomendada por mandato de nuestro Salvador a Tito, verdadero hijo, en la común fe. ¿Qué está diciendo? Esto que te estoy diciendo es verdadero. ¿Por qué? Porque es la verdadera fe conforme a los escogidos en el conocimiento de la verdad. Esto es la verdadera doctrina según la piedad en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, es verdadero, prometió desde antes de los principios de los siglos. Por eso Pablo enfáticamente dice, esto que te voy a decir y esto que hemos enseñado, esta verdadera doctrina, esta sana doctrina es verdadera. Por tanto, repréndelos. Y reprenderlos no es echarles gasolina y un cerillo. Reprenderlos es exhortarlos a vivir la sana doctrina. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, para que ya dejen toda esa vida cretense y ahora aprendan a vivir una vida en Cristo, una vida que realmente refleje a Cristo. Repréndolos duramente para que sean sanos en la fe. Estamos en el versículo 13 del capítulo 1. No atendiendo a fábulas judaicas, no hagan caso de mentiras, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, para los salvos. Ellos entenderán el evangelio de verdad, entenderán el testimonio verdadero, pero para los que son inconversos, aún la verdad. Fíjense ahí, dice, mas para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro. No lo van a entender. No van a entender el evangelio de Cristo, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. O sea, no hay forma de que con su conciencia reconozcan que están haciendo mal. No hay forma que con su conciencia reconozcan que están viviendo una vida de pecado, a menos de que el Espíritu Santo los purifique y los salve, a menos de que la obra de Cristo los salve. Profesan conocer a Dios, dice en el versículo 16, pero con los hechos lo niegan. Eso, por favor, ve esa expresión. Dicen que conocen a Dios,
Dicen que son cristianos, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, ahí está la deficiencia en el evangelio, en el evangelismo. Por más que digamos que conocemos a Dios, que proclamamos el evangelio de Dios, si con nuestros hechos de vida es lo que ve la gente, aunque nosotros digamos el verdadero evangelio, si no vivimos el verdadero evangelio, fíjate ahí, lo que dice ahí, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Te fijas lo inútil que es un cristiano que dice que conoce el evangelio, que evangeliza supuestamente, pero que no vive el evangelio? Está reprobado para toda buena obra. Está reprobado. ¿Y quién lo reprobó? Raimundo Romo, el maestro Marcial, el maestro Israel que se fue al baño, yo creo. ¿Quién lo reprobó? Dios mismo lo reprobó por no vivir lo que predica. Tercer aspecto que quiero que veamos. Pero al darse cuenta, Pablo manda a la persona idónea, manda a las fuerzas elite, manda a un hombre piadoso, lleno de valentía y lleno de conocimiento de la palabra de Dios, de la sana doctrina, y manda a Tito a poner orden en esa iglesia, en ese lugar que estaba diciendo que era cristiana, pero que estaban actuando como mundanos. Y fíjate en el versículo 5, Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta. Esta es la causa por la cual yo te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. ¿Cuál es lo deficiente? ¿Qué es lo deficiente? El deshonrar el evangelio de Cristo, el no vivir conforme al evangelio de Cristo, para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad. O sea, no solamente era corregir la vida de la iglesia, sino establecer un gobierno en la iglesia, un orden en el gobierno eclesiástico, en el gobierno de la iglesia. Ahora, ¿cuál sería la estrategia? Cuarto punto, Tito 2:1, velo, ve la estrategia. Esto es lo que va a solucionar el asunto. Lo que va a solucionar el asunto es correr a todos. Lo que va a solucionar el asunto es, ¿cómo se llama? No sé, ¿qué cantidad de soluciones que tú podrías pensar? A lo mejor ahí tenemos a un productor de televisión, tenemos a un hombre que, ¿cómo se llama? Que fue médico, que dirigió a médicos, residentes. A lo mejor en un concepto secular, pues ¿cómo corrige lo deficiente en todo eso? Pero sin embargo, lo que está diciendo Pablo, en lugar de correrlos, en lugar de finiquitarlos, en lugar de hacer una cantidad de cosas que podría hacer una empresa, lo que está diciendo Pablo es, predícales la sana doctrina. Ve el versículo 1, Tito 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú predícales el evangelio. Esa va a ser la solución para que este pueblo, esta iglesia, estos cretenses cristianos vivan para la gloria de Dios y no para su propia gloria. Tú háblales de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, la sana doctrina estimula un cambio genuino en la persona. La sana doctrina cambia vidas de las personas, hermanos. Y no sé si alguien con su pura cabecita me podría decir si sabe lo que es la sana doctrina. ¿Sí? ¿Sí, Charlie? ¿Sí? ¿Sí, mi hermana? ¿Sana doctrina? ¿Sana doctrina? Esther, ¿sí? ¿También Abraham? ¿Sana doctrina? Ok, a lo mejor te lo puedo sintetizar de esta forma, Edgar, ya que estás ahí. O Jaime, que estás ahí. La sana doctrina es, hermanos, leer la Biblia, no alterarla, explicar la Biblia como es, sin alterarla, ilustrar la Biblia con la misma Biblia. Y después, lo que entendimos de ese contexto pasado, traerlo a nuestro futuro y aplicarlo en nuestra propia vida. Eso es la sana doctrina. En contraparte, fábulas, mentiras, legalismo y un montón de cosas que estaban predicando para ganar dinero. Pero Pablo le dice a Tito, tú
predica conforme a la sana doctrina, enséñales la doctrina de Cristo, explícales la Biblia, enséñales a entender la Biblia y exhórtalos a vivir conforme a lo que la Biblia enseña. Eso es la sana doctrina que cambia la vida de las personas. Eso es. Entonces Pablo instruyó a la iglesia conforme a la palabra de Dios. Pero aquí algo interesante, hermanos, es de que él empieza no solamente a establecer un orden eclesiástico, lo dice ahí en Tito 1, versículo 5 en adelante, donde dice cómo deben de ser los ancianos, el carácter de los ancianos, sino después empieza a hablarle a sectores de la congregación, empezando con los ancianos, no los que gobiernan a la iglesia, sino los hombres mayores de 60 años, que tienen que vivir para la gloria de Dios. Tienen que corregir su vida pasada y tienen que vivir ahora conforme a lo que le enseña la sana doctrina de Cristo. Y después pasa por las ancianas. ¿Tenemos ancianas aquí? Y no es ofensa, es virtud. Lupita dice que sí. ¿Más de 60 años? ¿Ah? Sí, Esther, anciana. Lupita, anciana. ¿Tenemos hombres mayores de 60 años? Sí, allá tenemos un anciano que va para anciano. Entonces ahí está. Entonces, el Señor en su misericordia, fíjense algo maravilloso, empieza a establecer cómo la mujer también es digna de ser considerada dentro de la iglesia, cuando la cultura griega la mujer no tenía ninguna participación. Si hubiera sido un edicto griego, les aseguro, hermanas, que no eran consideradas ustedes en nada. Simple y sencillamente la exhortación era a los hombres. Pero sin embargo, esta es la iglesia cristiana que considera el gran valor de la mujer en Cristo, el gran valor de la mujer, y la incluye dentro del propósito de la iglesia. Entonces empieza aquí Pablo a exhortar a Tito, decirle, primero corrige el asunto de los hombres mayores de 60 años, después el asunto de las mujeres mayores de 60 años, y ya lo hemos estado estudiando, después las mujeres jóvenes dentro de la iglesia cristiana y después de los hombres jóvenes dentro de la iglesia. Y todos ellos tienen que aprender a vivir conforme a la palabra de Dios. Después se sigue con los siervos. Después se sigue con toda la iglesia, hermanos, y más adelantito dice en el versículo 3.1, por ejemplo, si me sigues ahí con tu vista, en el capítulo 3, versículo 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. Todos se tienen que sujetar. ¿Por qué no nos congregamos? Jaime, ¿te pasamos un matamoscas? ¿Por qué no nos congregamos? Porque obedecemos a las autoridades y nos sujetamos a las autoridades. Y si las autoridades dicen no pueden congregarse, nosotros lo hacemos por obediencia a la palabra de Dios. Entonces, Pablo le dice a Tito, predícale la palabra. Me recuerda mucho la exhortación que dio Pablo a Timoteo cuando le dijo, predícale la palabra, predica a tiempo y fuera de tiempo, confróntalos. Enséñales, confronta a esa iglesia a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que cambia vidas, hermanos. Es el instrumento que toma el Espíritu Santo para cambiar el corazón de una persona para su gloria y para su honra. Si no hay palabra de Dios, no hay cambio. Si no hay palabra de Dios, no hay cambio. Si no hay lectura bíblica, estudio de la palabra de Dios, no hay cambio en nuestras vidas. Ve, por ejemplo, cómo reconoce el impacto de la sana doctrina en el corazón del creyente, de la cultura que sea. Que vaya que los griegos, hermano, una vez platicaba con una persona y discutía, culturalmente los griegos eran los más corruptos, probablemente los más filosóficos, los más elevados en pensamiento, los que tenían una lengua, una estructura de lenguaje muy, muy, muy compleja, pero sin embargo su vida estaba muy, muy desviada de una realidad que le agrada a Dios. Pero vean el impacto de la sana doctrina, lo que causa la sana doctrina aún en un cretense, aún en una sociedad corrupta. Ve el versículo 3 del capítulo 3, Tito 3:3. Porque nosotros también éramos, ¿te fijas?
¿Cómo eran? Pero ya no son. ¿Cómo eras, Isa? Pero ya no eres. ¿Cómo eras, Marcial? Pero ya no eres. ¿Cómo eras, Lupita? ¿Cómo eras, Esther? ¿Cómo eras, Viviana? ¿Cómo eras, David? Pero ya no lo eres. ¿Por qué? Porque si tú escuchas y la palabra llega a tu corazón y germina y crece y da fruto, ya no puedes ser igual. Porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Así era antes de que llegara la sana doctrina a ellos, el Evangelio de Cristo, la obra de Cristo en su vida. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, o sea, cuando Dios salva a través de Jesucristo y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia. Aquí tenemos otro versículo más que habla de que la salvación no es por obras, no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, que no nos dio lo que merecíamos, por un lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Regeneración y renovación, nuevo nacimiento en una persona, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Eso es lo que provoca la obra de Cristo, eso es lo que provoca el evangelio efectivo en una persona, un cambio de vida. Antes eras. Y me acuerdo que una vez así me dijo mi suegra cuando le dije que era yo cristiano y me empezó a decir un montón de cosas, es que tú, quién sabe qué, quién sabe, porque si alguien me odiaba, era mi suegra. Pero un día evangelizándola, ella me dijo, ay, ¿y no te acuerdas cómo eras? Ay, Dios mío, yo sentí la bala así como Matrix, así, de que me pasó, pero rozando. Y yo dije, ¿por qué no me dio ese cubetazo que me aventó, esa pedrada que me dio por la pura gracia del Señor que me cambió y me dijo, ¿cómo eras? Si me hubiera dicho, si no te has dado cuenta cómo eres, ahí me descalabra todo. Porque entonces mis obras hubieran reflejado una realidad. Si soy o no soy. Si soy o no soy. Quinto aspecto, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahora pues tengo el reloj de este lado. Quinto aspecto, perseverancia. Perseverancia en el Evangelio, perseverancia en la sana doctrina. No me gusta, pues hermano, es lo que predicamos aquí. Es que yo quiero que me prediquen de otras cosas, es que tenemos que hacer. No, perseverancia en un solo sentido. Tito 1:5, ve eso. Por esta causa te dejé en Creta, esta es la causa, que corrija lo deficiente. Tito 1:13, vete adelantito. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, para que vivan sanamente. Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No te desmarques de eso, continúa en eso. Tito 3:1, recuérdales que se sujetan a los gobernantes y autoridades. Continúa, repréndeles, exhórtales, recuérdales. Tito 3:8, palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza. Ay, pastor, ¿por qué es tan duro y dale, Israel? Y echándonos y echándonos y echándonos. Parece que nos tiene pedrada y pedrada. Parece que tiene cámaras en la casa y se da cuenta. Porque así somos. Y la única forma de que las cosas se corrijan es insistiendo, insistiendo con firmeza, reprendiendo. Eso es lo que cambia el corazón. Permanecer en la sana doctrina. Estas son las consecuencias, hermano, para que se pueda, por la gracia del Señor, tener una iglesia saludable. Sana no, perfecta no, porque en esta tierra no vamos a ser sanos, hablando de perfección, hablando de perfecta santidad, no.
pero sinceramente nos esforzamos en el Evangelio para cumplir lo que nos enseña la palabra de Dios. Eso es lo que genera una sana iglesia. Ahora ve la estructura de Tito. Esa sana iglesia que vive conforme a la palabra de Dios será realmente efectiva para evangelizar a los inconversos. Pablo no les está diciendo, así como están de mal, como cristianos, sálganse a evangelizar. No, primero corrige lo deficiente, primero se corrige la vida del creyente, sus matrimonios, sus familias, el papel del hombre, el papel de la mujer, y después eso va a tener un impacto evangelístico en esa sociedad secular cretense, en esa sociedad. Pablo no les está diciendo vayan y distribuyan un CD. Pablo no les está diciendo llévense ese panfletito. ¿Saben qué? Tráiganse, porque muchas veces la gente dice evangelizar es traer gente a la iglesia. Eso es evangelizar. No, Pablo lo que está enseñando es evangelizar es cambia tu vida para que tu vida impacte a las personas que tienes a tu alrededor. Esa es la estrategia del Espíritu Santo en Tito. Esa es la estrategia del Espíritu Santo en Creta. Cambia la vida para que tu vida que vive conforme a la voluntad de Dios sea atractiva para los inconversos. Te pido que vayamos a la página 163 y vamos a leer el párrafo 2. 163. El párrafo 2, exacto. Ahí para que me localices. En medio de las instrucciones de Pablo para Tito, con respecto a los diferentes géneros y edades de la iglesia, porque lo vimos, Dios dio 3 razones para vivir vidas santas. O sea, Pablo va a dar 3 razones por las cuales tenemos que vivir vidas santas. Y esta no tiene nada que ver con la manera como nos beneficiamos como cristianos. O sea, ¿qué está diciendo aquí John MacArthur? Está diciendo, estas 3 razones por las cuales la iglesia tiene que vivir en santidad no tiene que ver nada con el beneficio del cristiano, sino que estas 3 razones tienen que ver con el beneficio de los inconversos. Dice ahí, tan importante como es saber que vivir una vida virtuosa me beneficiará, o sea, vivir una vida conforme a Cristo me va a ser de beneficio a mí, debo de entender, dice ahí, y animará a hermanos en Cristo, más apremiante aún es que ¿qué significará para los inconversos? Esto es tremendo. No somos macarturianos, pero de veras que MacArthur está grueso. ¿Qué está diciendo MacArthur? Vivir la vida cristiana te beneficia a ti. Pero vivir la vida cristiana, ¿sabes a quién le va a beneficiar también? A tu familia inconversa. A los que trabajan contigo y que no quieren saber nada de Cristo. Tu vida cristiana no solamente te beneficia a ti, porque eso es un hecho, sino también beneficiará al entorno inconverso que está a tu alrededor. Entonces, vamos a ver estas 3 razones para vivir vidas santas. Y estas 3 razones no son beneficios directos hacia nosotros, pero son beneficios para la gente que no cree en Jesucristo. Ve, la primera razón, y ahí está en el libro, para honrar la palabra de Dios, para darle honra a la palabra de Dios. Ve Tito 2:5, pon tus ojos ahí, Tito 2:5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. ¿Qué está diciendo en relación a las mujeres jóvenes? Que tienen que ser enseñadas por las ancianas a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora, si vemos esta estructura final después de la coma, para que la palabra de Dios no sea blasfemada,
nos vamos a dar cuenta que no solamente se refiere a las mujeres jóvenes, que no solamente se refiere a los jóvenes, que no solamente se refiere a las mujeres jóvenes, sino se está refiriendo a la vida de todo cristiano en ese lugar. Está diciendo, corrijan lo que está mal, vivan conforme a la sana doctrina. ¿Para qué? Todos los que son cristianos, hombres y mujeres, de la edad que sea, corríjalo. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué es blasfemia? ¡Ay, dijo una blasfemia! Ya somos buenos, ¿verdad? Para detectar. ¡Ay, ya dijo herejías!, ¿no? Ya dijo blasfemias. ¿Qué es blasfemia? Blasfemia, hermanos, lo dice ahí incluso en el libro, profundizando probablemente un poquito más de lo que dice el libro, es hablar mal de alguien. Blasfemar es hablar impíamente de alguien, difamar a alguien, o sea, decir algo que no es verdadero del carácter de alguien. Pero casi siempre la palabra blasfemia está relacionada con hablar mal de lo divino, de lo santo, de lo sacro. Blasfemia es hablar mal de Dios. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Tito, diles que corrijan su vida, que vivan conforme al evangelio, porque si ellos no corrigen su vida como cristianos, la gente inconversa va a hablar mal de la palabra de Dios, se va a burlar de la palabra de Dios, va a cuestionar la palabra de Dios, va a cuestionar la efectividad de la palabra de Dios, del evangelio. Características de la palabra de Dios: es inerrante, es infalible. La palabra de Dios, hermanos, no tiene errores. La palabra de Dios cambia las vidas de las personas. Pero está diciendo Pablo a Tito, dile que corrijan eso, que alineen su vida bajo la realidad del evangelio. Porque la gente va a ver sus vidas y van a decir, bueno, ¿y tú que conoces la palabra, sigues viviendo así? ¿Y tú que supuestamente me quieres predicar el evangelio, cómo esa palabra que supuestamente cambia las vidas no te ha cambiado a ti? ¿Y sabes qué pasa? La gente no se sigue contigo, no se sigue atacándote a ti, sino que después empieza a hablar mal de la palabra y empieza a hablar de Dios. Pues tu palabra, pues mira, según que muy, y tu Dios, y tu Jesús, y empieza a hablar mal y a blasfemar de lo perfecto. Entonces Pablo advierte que la gente no habla mal de Dios por sí mismo. O sea, la gente, hermanos, si nosotros nos damos cuenta, y si no sé si has tenido esa experiencia, la gente no habla mal de Dios nada más porque le caiga mal Dios. La gente habla mal de Dios y de su palabra por el testimonio de los cristianos. Por eso habla mal. Porque Dios, ¿ya lo vieron a Él? ¿Ya vieron su santidad perfecta? Si viera la santidad perfecta de Dios, hermanos, nos pasaría como Isaías 6. Caeríamos como muertos delante de la santidad de Dios. Cuando regrese nuestro Señor Jesucristo y lo vean en carne, su santidad perfecta, toda lengua confesará, toda rodilla se inclinará y verá la realidad de la santidad de Jesucristo. Pero hermanos, Cristo no está aquí. Pero sí está su iglesia, que tiene que representar la santidad de la iglesia de Cristo. Y cuando no ven la santidad de la iglesia de Cristo y ven a un cristiano chupando y poniéndose bien borracho, hablando necedades, truanerías, groserías, robando, corrompiendo y todo ese tipo de cosas, lo primero que hace la gente es juzgar tu vida, y lo segundo y lo más grave es juzgar la efectividad de la palabra de Dios. Cuando nosotros no damos un buen testimonio. Esto es contundente, hermanos. Cómo vivimos afecta la percepción que la gente tiene de Dios.
Como vivimos afecta la percepción que la gente tiene de Dios. Tú tienes que ser la palabra de Dios andando, la palabra de Dios vivida. Por eso nos llamamos palabra abundante, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, porque la única forma que podemos nosotros reflejar una vida piadosa es a través de la abundancia de la palabra de Cristo en nuestros corazones. No podemos permitir que los incrédulos se burlen de la palabra. Charlie, ¿cómo te sientes cuando un incrédulo se burla de la Biblia? Así, ¿no? Mal, ¿no? Marcial, ¿cómo te sientes cuando te encuentras con hermanitos que de repente vienen con falsedades bíblicas? ¿Los dejas que se sigan? Abraham, ¿cómo te has sentido ahora que estás siendo confrontado con la palabra de verdad? Y ves la maravilla y ahora tú comparas, porque así me pasó, lo que creía uno mal de la Biblia, y dice, no es posible que yo llegara a blasfemar así, a hablar mal así de la palabra de Dios. Nos sentimos mal, porque es la palabra de nuestro Señor. La palabra de Dios, la Biblia, es el carácter de Dios, lo que Dios nos permitió que conociéramos de Él. Y cuando hablan mal de la palabra de Dios, nos hierve el buche, nos hierve la sangre. Sentimos, nunca la iglesia va a ser para decapitar, ni para perseguir, ¿verdad? Ni para hacer inquisiciones. No. Nos hierve el buche a lo mejor al grado de decir, ¿sabes qué? Me dan ganas de... ¡Ugh! Pero si tú quieres ser un defensor de la palabra, vívela. Si tú quieres ser un defensor de la palabra de Cristo, vívela. Y de esa forma los incrédulos no blasfemarán. No blasfemarán. Pablo está reconociendo que el poder del evangelio, el poder para evangelizar, el poder para poder trasladar a los hombres que se burlan de la palabra a humillarse delante de la palabra, radica mucho en la vida del creyente. Analiza si realmente tienes gente de tu familia. Por ejemplo, ahí vemos a Lili ya con el soplador, porque ha de estar duro el calor, la humedad ahorita con la lluvia y todo esto. Pero seguramente mi hermana dice, es que tengo mucha gente a mi alrededor, familia que se burla de Cristo. A lo mejor Edgar dice, es que tengo muchos alrededor que se burlan de Cristo y me duele. Pero ¿sabes qué, hermano? Para todos, lo primero que tendríamos que hacer es revisar nuestra propia vida y ver si realmente estamos reflejando la sana doctrina que queremos defender. Eso es importante. Hermanos, sabemos que la salvación es del Señor, pero la Biblia enseña esa tensión teológica en que también nosotros tenemos una responsabilidad. Porque cuando una persona, un cristiano, no vive la sana doctrina y da un falso testimonio y no vive lo que dice la Biblia, un matrimonio que dice tienes que sujetarte a tu esposo y no te sujetas a él y tienes que amar a tu esposa como Cristo ama a tu iglesia y no amas a tu esposa como Cristo ama a tu iglesia y lo ve tu familia, tú eres responsable de que esa persona se burle del evangelio e incluso no llegue a Cristo. A pesar de que la salvación es de Jehová, pero también tenemos la tensión de la responsabilidad humana. Vámonos a la página 163. Ahí vamos. Ya también me dio calor, hermana. Si quieres, mira, ahorita hazle así con todo ese, pero échale para acá, hermana. Eso, exacto. Ya me llegó. Hasta le das más fuerte. 163, el último. La credibilidad del evangelio cristiano está inseparablemente unida a la integridad de la vida de quienes lo proclaman. O sea, es lo que está diciendo Pablo. Es por ello que es tan devastador cuando bien conocidos evangelistas o líderes cristianos son prendidos en algún pecado grave o inmoral. ¿Cómo cree que los inconversos reaccionarán cuando ven tal hipocresía? Hermanos, yo recuerdo
que yo daba clases de valores en una empresa que no tenía valores. Y mi objetivo era llamarlos a Cristo. Y decirle a un montón de empleados que trabajaban ahí, ¿sabes qué? Estos son los valores, les abría la Biblia y nada más yo veía cómo se retorcían. Y en Radio Pasillo dice, pero ¿por qué tanta hipocresía? Cuando sabemos que tienen sindicatos fantasmas, que defraudan al fisco, que esta empresa tiene una doble moral, que esta empresa simple y sencillamente corre a la gente y le pone los finiquitos y les dice, ¿sabes qué? Fírmale porque te vas. Oye, pero tú me estás corriendo. No, tú te vas y le firmas, pero tú me estás corriendo. Una doble moral por todos lados. Si realmente esa gente que supuestamente fue impactada por el Evangelio hubiera visto el Evangelio en las autoridades de esa empresa, te creería que esa empresa hubiera sido cristiana. Pero en Radio Pasillo decían hipócritas. Y tristemente los llevan a uno al baile. No es así. No es así. Nosotros debemos de ser sal y luz. Nosotros tenemos que alumbrar. Mateo 5:16, te lo leo, apúntalo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si tenemos que brillar con la luz de Cristo, con la santidad de Cristo, tenemos que ser sal en un mundo que se está pudriendo. De alguna forma, el único motivo, porque tú estás todavía aquí, hermanos, ¿para qué estás aquí, Jaime? ¿Para irte a dar clases? ¿Para qué estás, Lupita? ¿Para hacerle de comer a Marcial? Que ya me dijeron que haces unos chiles rellenos, pero que de acá. ¿Para qué está todavía la iglesia cristiana en esta tierra? ¿Para ir a trabajar a un canal deportivo? Para hacer sal y para hacer luz, para reflejar el Evangelio. Ese es el propósito de la iglesia cristiana. Nosotros tenemos una responsabilidad y no podemos hacerla a un lado porque el que queda mal es Dios. Cuando Él es santo, es perfecto y los imperfectos y desobedientes somos nosotros. La mejor forma de defender la doctrina es con nuestra propia vida. Es que yo ya estoy en una iglesia de sana doctrina, pues no se te ve. Es que a mí ya me predican expositivamente. Es que el pastor ya entró a un seminario junto con Marcial y el hermano Israel ya hasta se vino para acá. Ya somos una iglesia reformada, ya somos una iglesia. ¿Y si no la vives? Vano, es vano. Nuestra mejor forma de defender la doctrina es con nuestra propia vida. La gente no juzga la teología que tú tienes, sino juzga tu vida. Eso es. Pero si tú tienes una correcta teología, una sana doctrina, y eres obediente por lo que te impulsa el Espíritu Santo, tu vida va a ser saludable y va a ser para la gloria de Dios y mi vida. Vamos al párrafo 3 de la página 164. Hoy tenemos que acabar con esto, ¿no? Hoy tenemos que acabar con esto. 1, 2, 3, sí. La verdad. Esto es lo que ha sido revelada mediante el Evangelio. El contenido de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque si tú ya lo estudiamos, no quisiera rebobinar para allá, pero en primera a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, nos damos cuenta que dice que la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Esa verdad, ¿qué es? O sea, la verdad es la estructura de la fe cristiana, la verdad es la teología cristiana, la verdad es lo que enseña la Biblia acerca de la salvación, lo que enseña las doctrinas diversas, bíblicas, apegadas a la realidad. Esa es la verdad. Pero John MacArthur dice aquí, la verdad es la que ha sido revelada mediante el Evangelio.
el contenido de la fe cristiana. Dios nos ha dado su verdad como un tesoro sagrado para su propia gloria y para el bien de los hombres. Y tenemos que guardarla como nuestra más preciosa posesión. La iglesia que abandona la verdad destruye la única razón de existir. Órale. ¿Por qué existimos? Porque tenemos que guardar la verdad. Hermanos, matrimonios que veo ahí, hermanos en lo individual, en lo colectivo, si tú no guardas lo que dice la Biblia, ¿qué razón tienes de vivir? Si ustedes no están para reflejar el Evangelio en su matrimonio, ¿qué razón tiene su matrimonio? Ahora sí que ¿para qué sirve? ¿No? Esto está bien fuerte. La iglesia que abandona la verdad destruye su única razón de existir y da a los incrédulos causa para blasfemar a Dios. Fíjate, en lugar de que la gente glorifique a Dios a través de lo que ha hecho en tu vida, le das oportunidad al que el incrédulo se burle de Cristo, se burle de la palabra de Dios. Esto es lo que básicamente está en juego. Esto es lo que está en juego, no tu reputación, sino la reputación de Dios. Eso está en juego. Segundo motivo, segunda razón por lo que debemos de vivir vidas santas. Lo segundo es para silenciar la oposición, para silenciar la oposición. Si recuerdas, Pablo le dije, hay que taparles la boca a esos. ¿Sí recuerdas lo que dijo? Hay que taparles a esos la boca. A esas malas bestias, a esos que están hablando falsa doctrina, hay que taparles la boca. ¿Cómo lo hacemos, Pablo? Los agarramos con cinta canela y les metemos unas vueltas y toda la cosa y les metemos unos toques para que se callen, hijos de quién sabe cuál de la falsa doctrina. No, la forma de taparle la boca a esos es viviendo la palabra de Dios. Nos duele que hablen mal de nuestro Padre, pero la forma de callarlos es viviendo el Evangelio. Tito 2:8, ve esto. Palabra sana e irreprochable. De modo que me regreso, a veces soy muy atascado. Vale. Palabra sana e irreprochable. De modo que el adversario se avergüence, el opositor del Evangelio, el que se burla del Evangelio se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Fíjate, no está diciendo, aquí el asunto no es de que hable mal de Dios, sino que el asunto es de ustedes. Hable mal de ustedes. Es de ustedes el asunto. Avergüence, literalmente se sonroje. Cuando a una persona le da pena, ¿qué te das cuenta cómo? El doctor Maciel nos podría dar toda una estructura de por qué a una persona se le sonroja la cara. O sea, aquí está diciendo, se avergüence, literalmente se sonroje, se llene de pena y de vergüenza. Cuando tú te llenas de pena y de vergüenza, la reacción de tu cuerpo es que se te ponga colorada la cara, de pena y de vergüenza. De pena y de vergüenza. Esta sería la oposición de los que no creen cuando ven a un creyente viviendo lo que predica. ¿Por qué? Porque se llenan de pena y vergüenza porque no encuentran fundamento para su crítica. Yo no me fijé si mi suegra, que un día te voy a presentar a mi hermosa suegra, pero mi hermosa suegra es más blanca que un papel. Y no digo, bueno, todos somos pecadores y toda la cosa, pero me refiero físicamente. O sea, mi suegra es de este color. Pero no vi su cara cuando ella me dijo, ¿no te acuerdas cómo eras? Y yo le dije, suegra, usted me lo ha dicho, era. Y ya no tuvo que decirme. Y ya no hubo crítica y se paró la crítica. Y hoy, hermanos, por la gracia del Señor Jesucristo, ella es cristiana. Y mi cuñado es cristiano. Y oro para que Dios expanda su evangelio maravilloso en la vida de la familia de mi hermosa llamada familia, llamada García Macías.
la vida de la familia de mi esposa. Se avergüencen. A los adversarios cristianos les encanta criticar el cristianismo, ¿sí o no? Les encanta, pero agarran madeja, ni saben de lo que hablan, pero se creen conocedores como de fútbol, de política y también de religión. Y ahí voy a hablar de Jesucristo. Les encanta criticar, pero lo que más critican es nuestra vida. Pero cuando nuestra vida está alineada conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito de Dios, no perfectamente, porque somos pecadores todavía, pero somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Somos nuevas criaturas. Ya dejamos la influencia del pasado. La levadura del mundo pasado ya no es la influencia de nuestra vida. Ahora lo que nos influencia, nos guía es el Espíritu Santo. Y cuando no encuentran fundamento para la crítica, se quedan callados. Qué glorioso, hermano, es ver cómo Dios le tapa la boca a esos, cuando tú has cambiado y cuando yo he cambiado. Pero a la gente le encanta criticar y se van a la hipercrítica, porque no solamente están criticando tu vida, sino se van a la hipercrítica y se empiezan a meter con Dios, cuando Dios dijo, yo te engrandecí, yo te crié y tú saliste rebelde, pero yo fui un buen padre, yo fui un buen Dios, yo te bendije y tú sigues en tus necedades. ¿Recuerdas a Cash Luna? Que tanto hasta lo seguías y todo, ¿verdad, Abraham? ¿Ya te acordaste? Estercita, ¿verdad? Creo que hasta te fuiste a Guatemala y toda la cosa. No, no es cierto. Ese hombre está destituido de ser pastor. Ese hombre habla mal ya mucha gente de él porque ha hecho fraudes, quién sabe qué tantas cosas ha hecho para hacer lo que hizo. Ese hombre no puede ser pastor porque no es irreprensible. Tanto la gente de afuera y la de adentro lo ven como un corrupto. Y habla mal del cristianismo. Y si tú ves un artículo que salió de Univisión, no solamente hablan mal de Cash Luna por corrupto, sino ya hablan mal de Jesucristo. ¿Y cómo dan ganas de irle a taparle la boca a esos? Pero si ese hombre no tiene una vida piadosa, no puede ser. Te pido que vayamos a 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro 2:9. Y ya estamos cerca, hermanos. Ya estamos cerca. Ay, qué bendición. Marcial va a decir, por fin. Ya acabamos. Ya dice, qué bárbaro, dice. Yo creí que el Señor iba a venir antes de que acabáramos esto, ¿no? 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. Fíjate, tú eres linaje escogido. Real sacerdocio. Tú tienes que ser purificado, santificado para estar delante de Dios y a través de Cristo tú fuiste limpiado para estar delante de la presencia de Dios. Nación santa. O sea, fuiste apartado para Dios. Pueblo adquirido por Dios porque Cristo dio su sangre. Murió por ti para pagar por tus pecados. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora sí que como dicen en mi pueblo, ¿para qué? Para que anunciéis, para que proclames las virtudes, no tus virtudes. Las virtudes. ¿De quién? De aquel que te llamó de las tinieblas, porque antes eras eso, pero ya no eres igual. Entonces, ¿dónde pisas? ¿En tinieblas o en luz? Porque esa es la evidencia de dónde realmente de tu realidad espiritual. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Retírate de eso, abstente de eso, así como te abstienes de tomar porque ya no tomas, ya no te drogas, ya no, abstente de todos los deseos carnales
que van en contra del alma redimida por la sangre de Cristo, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre, ¿ya ves eso? ¿Entre quién? Entre los gentiles, entre los que no creen. Exacto, Isa. Para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, porque esa era la murmuración que tenían los... Ustedes son unos malhechores. ¿Tú sabías que antes los cristianos eran señalados por haber sido los que originaron el incendio de Roma, siendo que fue Nerón? Y ustedes, los cristianos, son una bola de malhechores. Pues entre lo que se aclara el asunto y entra el ministerio público a ver quién fue el que prendió el cerillo, ustedes, delante de esos gentiles que hablan mal de Dios, que hablan mal de los cristianos, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Esta palabra visitación es importante. ¿Por qué? Porque habla acerca de la visita de Dios. Y en el Antiguo Testamento tenemos evidencias de cómo Dios lo muestra a través de su palabra. Tuvo visitaciones para bendecir a su pueblo, para darle promesa al pueblo. Te leo, por ejemplo, Génesis 50, 24. Ahí encontramos esa palabra, esa estructura. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. O sea, dice José, yo voy a morir, pero esta generación será visitada por Dios y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham. O sea, una promesa de darles una tierra prometida, una tierra que Dios en el pacto dio a Abraham, en ese pacto de tierra que Dios dio a Abraham, de esa tierra prometida. La visitación de Dios. Luego en el Nuevo Testamento encontramos que se refiere a salvación o redención. Escucha Lucas 1:68. Yo estoy siguiendo la enseñanza del pastor maestro John MacArthur, pero fíjate lo que dice acerca de esa palabra visitación. Lucas 1:68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Cuando Dios visite la vida por su gracia y misericordia ¿quién tiene hijos inconversos? ¿Ok? Cuando Dios visite la vida, Lupita, Esther, Viana, cuando Dios visite la vida de tu familia inconversa, que sus vidas no sean estorbo para que sus hijos crean. Ustedes tienen que representar y anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Por qué de repente un hijo no cree? Porque ve el matrimonio de sus padres, porque ve a su mamá, porque ve a su papá. Dice, oye, esas son las obras de tu evangelio, esas son las obras de tu Cristo. ¿Para qué vas a la iglesia? Son una bola de hipócritas. No. Ay, pastor, ya se puso muy duro. No, yo nada más estoy siguiendo lo que dice el Espíritu Santo. Dales, 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 dales y dales. Nada más. ¿No? En ese momento los inconversos nos analizarán, dice John MacArthur. Sí, definitivamente pero después van a superar la crítica. Y si hay un buen testimonio del creyente y la voluntad de Dios para salvar en esa visitación, hermanos, van a pasar de la crítica al interés. A ver, Charlie, ¿por qué en tu DN o algo así? Sí, sí, ok, tu DN, ¿por qué eres el único que no habla con peladeces? Y todos los productores hablan como verduleras, actúan como prepotentes, pero ¿por qué tú eres distinto? Explícame, o sea, sí te critiqué, perdóname, pero ¿por qué ahora explícame por qué tú eres distinto a toda la bola? ¿Por qué Marcial no lo que cobra, lo cobra justamente y hasta te da hasta las medicinas gratis? ¿Por qué es usted distinto, mi hermano? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué Jaime es tan buen anfitrión? ¿No? ¿Y por qué ese hombre procura y persevera en brillar con la luz de Cristo?
¿Por qué? Y en ese momento dirán, no, es que yo no soy, yo nada más reflejo las virtudes de aquel, yo soy un espejo, mano, yo no brillo por luz propia, yo nada más reflejo la virtud de aquel que me salvó, que estando yo en tinieblas me trasladó a luz, estando muerto en mis delitos y pecados, ahora soy luz. Pues si eres luz, ¿por qué hablas como si tuvieras luz? ¿Por qué hablas con santidad, con verdad? Los inconversos cambiarán, dice, así es la forma de taparle la boca a los que se burlan de Cristo. Esa es la forma. Pero conozco congregaciones que la única forma que tienen para taparle la boca es aguamazos. Eso sí está grave. Debemos de alejarnos, hermanos, de los deseos carnales, por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo inconverso. Ese es el propósito. Si tú amas a tus hijos, que vaya, que padre no ama a sus hijos, pero no les das el reflejo de una vida cristiana, te lo digo de una vez, no amas a tus hijos. Si tu mujer te pones a gritar y te pones así y te pones al brinco y quién sabe qué tanto, y tu esposo no amas a tu esposa en este sentido sacrificial y toda la cosa, y todavía dices que amas a tus hijos y ven eso tus hijos, te lo aclaro, no amas a tus hijos, no los amas. Porque el amor más grande que podemos transmitirle a nuestros hijos es el testimonio. El testimonio de una vida realmente que ha sido humillada por la sangre, por la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Lo puse aquí y lo pensé, hermanos, no quiero ser antibíblico porque no estoy para eso aquí. Pero no vivir lo que predicamos, es alta traición al reino. No vivir lo que predicamos es alta traición al evangelio, es avergonzarse del evangelio, es traición. Y eso está bien duro. Tercer aspecto, y con este terminamos. Para ser atractivo, el evangelio. Tito 2:10. No defraudando, sino mostrándonos fieles en todo, para que en todo, escucha esto, adornemos la doctrina. ¿Qué doctrina? La doctrina de Cristo, la sana doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, te lo vuelvo a leer, no defraudando, no robando, no. Hay que trabajar dignamente y ganar lo que tenemos, sea poco o mucho, con trabajo digno, con verdad, sin defraudar a nadie, sino mostrándose fieles en todo. Fieles, guardando la palabra de Dios, para que en todo adornen la doctrina, el evangelio de Dios, nuestro Salvador. Ahora, yo te pregunto, ¿qué el evangelio no es bonito en sí? ¿Qué tanto le puedes poner, por ejemplo, a un arbolito de Navidad muy bien hecho, muy bien diseñado, bien proporcionado, que a veces ya, tú lo viste, Marcial, ¿dónde le pongo otra esfera a este árbol? Si ya está bien, si ya Aurea y las hermanas Isa ahí colaboraron todas y ya está, que no, ya no le cabe en una esfera. ¿Cómo le voy a agregar algo más? ¿Cómo le voy a agregar algo más si está perfecto? Pues fíjate que lo que está diciendo Pablo, el evangelio es perfecto y es hermoso, pero se puede decorar, se puede adornar. Esa palabra es cosmeo y cosmeo es orden. Cosmeo, de ahí viene la palabra cosmético. Y ahorita estoy viendo hermanas muy bien maquilladas. Ahí está Bere, por ejemplo. Hola, mi hermana. ¿No? Así le dio orden a su cara, el cosmético, la sombra y toda la cosa, se ve guapa. Ahí están. ¿Por qué? Porque es un cosmético, orden, hacerse atractivo, bello. Y dice, vivan, lo que está diciendo Pablo aquí, cuando ustedes viven el evangelio, hacen el evangelio, la doctrina de Cristo, más atractiva, más adornada,
Ahí la palabra sería atractiva. Y atractiva es atraer. Te lo voy a poner como un ejemplo rápido. Tú eres la carnada en la red que Dios avienta para atraer a los inconversos. Eres esa red que Dios tiende para atraer a los peces, a los hombres inconversos. Por eso les dijo, ustedes van a ser pescadores de hombres. Pero esos hombres, a través de su testimonio de santidad, iban a ser la carnada, el atractivo, lo que iban a atraer a los inconversos. Te lo explico. Cuando tú vives el Evangelio, la gente se acerca y dice, ¿qué te cambió, manita? A ver, manita, ¿qué te cambió? Antes hablabas, pero como pero así. Y eras así con tu esposo. Y eras Abraham, pero acuérdate. Y Esther, antes de Cristo, o sea, ¿cómo eras? Y Marcial, y Jaime, ¿no? Y Edgar, y quien la acompaña ya al ladito, ¿no? ¿Cómo eran? Ahora, dime por qué fue lo que te pasó para ahora ser una persona distinta. Y en ese momento tú estás brillando y estás atrayendo a la gente con un testimonio de luz. Y entonces tu vida está decorando el Evangelio, porque la gente no ve el Evangelio en sí, lo que ves las vidas transformadas a través del Evangelio, y entonces tu vida atrae a Cristo, a los inconversos. Tú eres la carnada. Me quieren comer a mí. No, espérense, yo no soy aquí el que brilla es Él. Eso es darle gloria a Dios. Cuando tú vives el Evangelio y vives conforme a la palabra de Dios, tú estás dándole gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estás mostrándole al mundo que no cree lo perfecto y maravilloso que es Dios. Tú no brillas por sí, tú solo. Pero tú le estás mostrando al mundo, ¿sabes qué? Yo brillo porque Él es mi luz. Y la gente dice, wow, oye, pues quiero conocer de Cristo. ¿Cuándo me llevas ahí a la iglesia ahí donde predica y enseña ese hermano chaparrito medio gordito que se llama Israel? O cuando me llevas, ¿cómo se llama? Cuando ahí donde predica ese flaco dientón de lentes a largo, pero quiero nada más saber por qué, o sea, ya se me hizo atractivo porque quiero eso. Adornamos. Tú eres una esfera. Tú eres una sencilla esfera que simple y sencillamente brilla por la luz de Dios, pero eso va a ser atractivo para los hombres. Entonces, hermanos, tenemos que callarle la boca a los que hablan mal del Evangelio. Tenemos que defender el Evangelio, tenemos que vivir el Evangelio. Y tenemos que hacer que el Evangelio sea atractivo para la gente inconversa. ¿Sabes qué, hermanos? Tristemente la iglesia, y con esto voy cerrando, pero la iglesia cree que se evangeliza con discos. La gente cree, y no está mal, vaya, o que se evangeliza haciendo conciertos, obras de teatro, pero la vida de los creyentes les importa muy poco, porque simple y sencillamente no los confrontan con su pecado. Pablo está mostrando realmente cuál es el sentido evangelístico. Y el sentido evangelístico de Pablo, que le enseñó a Tito para que arreglara lo deficiente en la isla de Creta, era esta. Ve con valentía, predica la sana doctrina, predícales y insísteles, exhórtales a toda la iglesia a que vivan conforme a la palabra de Dios. Y cuando vivan conforme a la palabra de Dios, los inconversos se les hará atractiva la vida cristiana. Y a través de un anzuelo sencillo, humilde, un vaso sencillo, Dios llamará a los inconversos a través de nuestra vida transformada por la sangre de Cristo. Yo te pregunto, ¿qué autoridad tiene para evangelizar una iglesia que no guarda la palabra de Dios y dice que hay pastoras?
¿Qué autoridad tiene una iglesia evangelística para evangelizar cuando no ha entendido cuál es el rol del hombre dentro de la iglesia, dentro del matrimonio? No tienen ningún derecho de evangelizar. Y hermanos, muchos nos criticarán porque hoy guardamos la palabra de Dios y el rol maravilloso de las mujeres lo estamos buscando y sabemos de lo hermoso que es la mujer en la iglesia, lo necesario que es la mujer, pero también entendemos que la mujer no está puesta para gobernar a la iglesia como pastora y hemos puesto solución a eso. Y también hemos visto a través del estudio bíblico el rol del hombre, la responsabilidad del hombre y cómo tiene que tomar ese rol de responsabilidad. Y debemos de tener pastores, no uno, debemos de tener pastores en la iglesia. Porque hemos entendido lo que dice la palabra de Dios. Y a lo mejor tú cuestionarás, a lo mejor habrán, a lo mejor cuestionado, no creo que habrán, o cualquiera nos cuestionará, en esa iglesia, palabra abundante, no evangelizan explosivamente. Te corrijo, sí, pero primero antes de evangelizar tenemos que corregirnos nosotros. Y cuando corrijamos nosotros nuestra vida, entonces, por inercia espiritual, por la gracia de Dios, veremos cómo empieza a llegar los que Dios ha escogido para salvación. Hemos acabado, hermanos, pero creo que esto es una transición maravillosa porque hoy estoy entusiasmado por muchas cosas, por verlos, fue maravilloso así predicar, pero con hermanos ahí, amados. Pero sabes que esto es una transición, o sea, si tenemos que seguir corrigiendo y reconocemos que necesitamos más de la palabra para vivir para la gloria de Dios, tenemos que seguir en ese sentido. Entonces, yo te comento que a partir de este domingo vamos a tener enseñanzas muy necesarias para la iglesia. Mira, yo he platicado con hermanos de la congregación, he platicado con Israel, con Marcial, he platicado, me he acercado con otros hermanos y me he dado cuenta que a través de la enseñanza bíblica, lo que hace una iglesia saludable, porque hemos hablado de una iglesia saludable que honra a Dios, lo que hace la iglesia saludable, primero es la unidad doctrinal. Que todos estemos de acuerdo, conscientes de la doctrina que se está predicando en palabra abundante, que lo único que se está predicando es la palabra de Dios. Unidad doctrinal, Efesios 2. Unidad doctrinal. Después lo que necesitamos para tener una iglesia saludable, una iglesia que pueda servir para la gloria de Dios, para el propósito del reino, como dice John MacArthur aquí, por la causa del reino, que trabaje por la causa del reino, necesitamos nosotros un gobierno de iglesia bíblico, donde tengamos pastores, diáconos, pastores y diáconos y mujeres, diácono o diaconisa. Necesitamos poner orden a la iglesia. Y lo siguiente es membresía, porque la estructura de la iglesia es esta: Cristo como cabeza, los pastores que supervisan, que gobiernan a la iglesia, y los servidores abajo de ellos. Y abajo, como en lo general, la iglesia, la congregación local, una membresía, un grupo de hermanos, de hermanas, de familias que digan, yo quiero ser un miembro oficial de Palabra Abundante. Yo quiero serlo. A lo mejor muchos dirán, oye hermano, rey, pastor, como que me quieras decir, ¿cómo me vienes a preguntar si quiero ser miembro? Si yo de corazón, yo soy de esta iglesia. Pero ¿sabes qué? La primera necesidad de tener una membresía, de tener incluso una firma donde diga, sí quiero ser miembro de la iglesia, donde yo tenga tu dirección, los pastores tengamos tu dirección, tengamos tu foto, la foto de tu familia. Es una necesidad del liderazgo para orar por ti, para responsabilizarnos por ti, pero también es una necesidad tuya de sujetarte al gobierno de la iglesia. Entonces vamos a pasar, hermanos, a algo muy importante, que es la formalización de la membresía de la iglesia. Pero antes de eso, hermanos,
Como yo se los decía, debemos de tener unidad doctrinal. Y a partir del próximo domingo, mis hermanos maestros y ¿cómo se llama? Y tu servidor, vamos a empezarles a enseñar estos fundamentos necesarios para que tú estés consciente en dónde te vas a congregar. Entonces vamos a enseñar la confesión de fe de palabra abundante. ¿En qué creemos en palabra abundante? Y vamos a ver una diversidad de temas que son necesarios para que tú sepas en qué creemos. Yo sé que la mayoría van a decir, eso es lo que creemos porque está escrito en la Biblia. Se te va a invitar a entrar a la página de internet de la iglesia, que el próximo domingo te vamos a dar ya la dirección para que bajes la confesión de fe, para que la traigas impresa si la quieres imprimir, para que la traigas en tu tablet, para que la estudies en línea, para que tú estudies a conciencia la confesión de fe de la iglesia y también los distintivos de palabra abundante. Y después de eso, nuestro hermano Israel, los domingos, yo voy a hacer los dos primeros temas, nuestra confesión de fe y nuestros distintivos, lo voy a estar enseñando todos los jueves, pero nuestro hermano Israel Villanueva va a estar enseñando las disciplinas espirituales, qué es la oración, qué es la ofrenda, qué es el ayuno, qué es la lectura bíblica, lo va a estar enseñando él los domingos. Y después de que leas todo eso, de que ores todo eso, que corrobores como los de Berea, que esa confesión de fe es conforme a la palabra de Dios, yo te invito a que no firmes un documento de membresía si no estás consciente y no has leído la confesión de fe. Y después de leer la confesión de fe, tú digas, estoy de acuerdo, quiero ser parte de palabra abundante y firmo. Esa firma pretende ser un acto de consagración, un acto de entendimiento, vaya. A lo mejor alguien dice, no lo quiero firmar, no hay problema, bienvenido eres a la iglesia. Pero ¿cómo te puedo visitar si no sé tu dirección? ¿Cómo puedo responsabilizarme o el liderazgo de la iglesia, cómo puede responsabilizarse de tu vida cuando no quieres tú a esos pastores? Y lo vamos a enseñar todo eso conforme a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, yo confío porque yo hablaba con los hermanos, no estoy loco si yo pienso que la congregación se nos llene, a pesar de que ahorita vamos a tener que tomar sana distancia y todo eso. Pero no está mal que nosotros pidamos que Dios traiga más gente a la congregación. Pero antes de eso, hermanos, tenemos que madurar nosotros y debemos de tener unidad doctrinal, debemos de tener un gobierno de iglesia y una membresía que diga, yo quiero trabajar para la gloria de Cristo en esta pequeña iglesia local que se llama Iglesia Cristiana Bíblica Palabra Abundante. Entonces, hermanos, no estamos jugando a ser iglesia, no somos una empresa, somos el cuerpo de Cristo que tenemos que vivir y tenemos que organizarnos para la gloria de Cristo. Vamos a pasar a una etapa muy importante de la congregación, donde yo te animo a que tú seas muy consciente, porque, hermanos, es sumamente importante para la vida de la iglesia que nosotros podamos tomar con mucha seriedad y solemnidad lo que vamos a hacer en estos próximos días. Entonces, hermanos, los amo, le doy gracias a Dios por las vidas de todos ustedes. Y si quieren quedarse ahí en Zoom, no cuelguen. Ahorita desmuteamos, pero ahorita van a detener la transmisión por Facebook. Les doy gracias a Dios por la paciencia que tuvieron a través de todo este tiempo. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y también en lo general, tú que nos estás escuchando, que probablemente no has llegado a palabra abundante, pero he sabido de mucha gente que está acercándose a esta iglesia a través de estas contingencias, estas circunstancias, la transmisión en internet. Te invitamos a palabra abundante, te invitamos a que conozcas qué es palabra abundante, que profundices en el conocimiento de lo que estamos haciendo dentro de la iglesia, porque el único motivo que tenemos en palabra abundante es glorificar a Dios. De nuestro Señor, de nuestro Dios, tenemos un alto concepto y también tenemos un alto concepto de su palabra. Es lo que vivimos en palabra abundante.
Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos pronto. Bendiciones.